pasemos a la predicación, vamos a orar, porque tenemos a un país también en esta mañana que está decidiendo quién va a ser sus líderes, como oramos por la semana pasada con respecto a España. Hoy la nación de Argentina está en ese proceso, ¿verdad? Y vamos a orar pidiendo a Dios que Él pueda bendecir, que Él pueda dirigir. Es una nación donde tenemos muchos hermanos y hermanas que aman al Señor y que necesitan realmente de la acción del Señor también para su pueblo. Así que vamos a comenzar orando por esta nación. Señor Dios, te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros. Te damos gracias porque tú eres el Rey, el que gobierna. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que permite a aquellos que entren, Señor, en el poder con tus propósitos que sobrepasan totalmente nuestros entendimientos, Señor. Pero, Padre, queremos pedir por Argentina, queremos pedir por esta nación amiga, tan unida a nosotros, Señor, y queremos pedir tu bendición para ellos. Queremos pedir tu bendición para la nación. Queremos pedir, Señor, que tú bendigas a la iglesia allí representada. Y, Señor, hoy más que nunca te pedimos que tú seas el que ponga a aquel que tú quieres que esté gobernando la nación, Señor. Padre, que tú bendigas y llene esta nación de tu bendición y que tú puedas cuidarla y que cada día tu nombre, como aquí, como en todos los lugares, sean glorificados, sean proclamados, sea enseñado y que muchos y muchas de todos los lugares puedan conocerte en el precioso nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando en estos domingos sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El niño de la Navidad. Pronto estaremos celebrando juntos la Navidad. Y sentí del Señor el poder compartir qué significa realmente nuestro Señor Jesús. Qué características podemos aprender de la Biblia cuando nos habla de la vida de nuestro Señor Jesús. Porque la Navidad no es simplemente celebrar la venida del niño, sino que el niño vino, pero creció, desarrolló, hizo su propósito en esta tierra y todavía hoy esto sigue haciendo y bendiciéndonos en todos los momentos de nuestra vida. Y la pregunta que quisiera hoy es: ¿para qué estoy en esta tierra? No sé si alguna vez te has preguntado, pero posiblemente sí. O si no, algún día preguntarás: bueno, en fin, ¿por qué estoy aquí? ¿Verdad? Y vamos a pensar, estamos viendo las cualidades de nuestro Señor Jesús bajo el texto del Evangelio según Marcos. Y vamos a pensar en ese Evangelio y pensar en esta pregunta y las características que vemos de nuestro Señor Jesucristo para resolver esta pregunta. Una de las grandes preguntas existenciales de la vida humana es el saber el propósito y la finalidad de nuestra presencia en este mundo. La vida es mucho más que nuestra propia existencia. Y aunque como seres humanos tratamos vez tras vez de convencernos que nosotros somos el centro del mundo, lo cierto es que día tras día nuestra historia nos muestra que somos parte de un todo, donde cada parte tiene un sentido y no fue puesta simplemente porque sí. Dios es el centro. Hemos alabado al Señor hoy y confirmado eso. Dios es el centro. Ahora hay un texto que siempre me llama la atención en Eclesiastés capítulo 9, verso 10. Dice el sabio Salomón, dice: todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Porque en el sepulcro a donde vas o a donde te diriges, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Marcos capítulo 1, versículos 35 a 38, nos cuenta un episodio de la vida del Señor que nos dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Si Dios tiene un propósito para nuestras vidas, cuán importante es que nos dispongamos a vivirlo ya, ahora, sabiendo que después el propósito que aquí nos estaba encomendado ya no tendrá más validez, habrá caducado. Nuestro Señor Jesús sabía exactamente la razón de su venida. Y Marcos nos deja esto muy claro, porque nos muestra a un Salvador siempre, en todo momento, consciente de cuál era su misión. En Marcos capítulo 2, versículo 1 a 12, hay un episodio que yo amo mucho y quisiera compartir con los hermanos. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús que en su espíritu cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Marcos 2, del 1 al 12. Primer aspecto que quisiera reflexionar en estos textos leídos es conocer nuestra razón de existir. Significa tener una verdadera intimidad con Dios. Dice el texto de Marcos 1, 35 a 38, que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Oraba no es nada más que hablar con Dios y escucharle a Él. Y eso es muy importante, porque no es realmente simplemente meditar en las cosas de Dios, pero como hijos y hijas de Dios, todo aquel que es hijo y hija de Dios puede tener comunión personal con Dios, puede hablarle y puede escucharle, porque Dios se manifiesta, revela y habla. Y Simón le viene a buscar, como dice el texto. Le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. O sea, el Señor estaba en un momento donde era buscado por mucha gente, pero él estaba aparte y era aún noche, madrugada. Pero él estaba en oración y Simón ya está desesperado porque ve la multitud y juntamente con los demás discípulos: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Bueno, lo encontraron en algún lugar desierto. Y dijeron: mira, ¿qué haces aquí? Todo el mundo te está esperando allí. Y entonces la respuesta de Jesús parece contradictoria ahora, porque dice: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Qué interesante. No era realmente que el Señor no tenía ni poder ni amor para bendecir a la gente que estaba allí.
Pero la realidad es que aquellos que allí estaban ya habían oído del Señor. Y ahora había muchos otros lugares. Y como él sabía cuál era la razón por la cual él estaba aquí, él no tenía tiempo que perder sino que necesitaba cumplir el programa que Dios le había puesto. Cuán importante es conocer como hijos y hijas de Dios qué es lo que Dios espera de nosotros y qué debemos hacer realmente cómo debemos hacer y qué nos está diciendo Dios sobre el tema. A veces pensamos que la voluntad de Dios se da así de manera instantánea como el Nescafé o como cualquier té que tomamos, ¿no? O cualquier infusión que tomemos, ¿no? No, no es así en nuestra vida. La voluntad de Dios no viene simplemente de forma instantánea. Otras veces pensamos que hacer lo que Dios quiere tiene que ver con un activismo. Hay que hacer muchas cosas imparables que nos desgasta hasta la última gota de sudor. Pues tengo que deciros que tampoco es esto, tampoco se trata de esto. Para conocer los propósitos de Dios y nuestra función en Él, en cada circunstancia, es necesario tener intimidad con Dios y escucharle y escuchar lo que Él quiere decirnos. La intimidad con Dios es un gran privilegio, hermanos, que Dios nos ha dado. ¿Os acordáis cuando Jesús murió en la cruz? Hay algo que se rasgó, ¿verdad? Fue el velo del templo. Ya no era necesario que ningún sumo sacerdote entrara para pedir perdón por nuestros pecados. Dios había abierto el camino, la puerta. Por eso Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice: nadie viene a Dios si no es por mí. El velo se había roto, la puerta estaba abierta. Y el mayor privilegio que tenemos los seres humanos es que si queremos, podemos ir a su presencia y contemplarle y escucharle y conocerle y compartir con nuestro Dios, hablarle y escucharle. Jesús sabía muy bien que no podía vivir sin Dios Padre, que si había de seguir dando constantemente como lo hizo, tenía que recibir por lo menos algunas veces. Que si había de consumirse por los demás, tenía que reponer sus fuerzas espirituales. Sabía que no podía vivir sin orar, sin la oración. El doctor Albert Belden dice lo siguiente sobre la oración y me llamó mucho la atención. La oración se puede definir como el clamor del alma a Dios. No orar es ser culpable de la increíble necedad de ignorar la posibilidad de añadir a Dios como nuestro principal recurso. Ni una hoja se mueve en esta tierra, ni un hilo de cabello de tus cabellos se caen sin que Dios no lo sepa. Él lo sabe todo. No seamos necios. Si la oración era algo necesario para Jesús, cuanto más lo será para nosotros. Jesús nunca separó las palabras de las obras. Eso es algo maravilloso. Todo lo que dijo, hizo. Nunca hubo contradicción en Él en ningún momento. En ningún instante Él fue contradictorio. Siempre fue coherente con lo que Él decía. Pero también nunca separó el alma del cuerpo humano. Su misión fue integral. Y Él no solo bendijo, pero también sanó. Y no solo bendijo y sanó y les llevó al camino de la salvación, sino que incluso les dio de comer, ¿sí o no? Algo tan material en la vida. Nunca separó el cuerpo y el alma. Pero hay algo interesante, y es que el Señor tampoco nunca separó la tierra y el cielo. De hecho, el anhelo de nuestro Señor Jesús era un tiempo cuando la voluntad de Dios se haría y se hará en la tierra como en el cielo. ¿Os acordáis cómo Él nos enseñó a orar? Padre nuestro que estás en los cielos. Y después dice que tu voluntad sea hecha aquí como se hace allá.
Buscar tiempo para orar no siempre es fácil, ¿eh? No siempre, además en un mundo tan ocupado como estamos, que casi no tenemos tiempo ni de peinarnos, ¿no? O mirarnos al espejo, pues no es fácil, pero es necesario. Y aunque la oración es el vínculo, porque la oración es el vínculo vital entre nosotros y Dios, como Jesús, debemos buscar tiempo para hablar con Dios y escucharlo, aunque eso signifique que tengamos que levantarnos antes que el día se aclare. Es importante. La intimidad jamás vendrá si no le doy tiempo. No viene como las infusiones, no viene por infusión. El segundo aspecto, para conocer nuestra razón de ser, significa que debemos aprender a ver las cosas como Dios las ve. A ver como Dios ve. Y eso es muy importante, porque nosotros somos limitados y a veces só vemos lo que podemos ver en algunos metros y algunos como yo pues ya necesitan gafas para ver un poquito más lejos, ¿verdad? Esto o más de cerca. Pero eso lo que vemos no es todo. Lo que ve tus ojos físicos no siempre es todo. Y uno necesita tener intimidad con Dios para ver cómo Dios ve las cosas. No todo lo que ven nuestros ojos ciertamente es lo que en realidad es. Por detrás de una fachada, muchas veces hay inúmeras razones, historias, incluso consecuencias, dolores, llanto y tristeza. La intimidad con Dios nos lleva a ver desde la manera como Dios ve. Nosotros aprendemos a ver cómo Dios ve las cosas. Y en el texto siguiente que leíamos, la necesidad de aquel paralítico y el amor que tenían por él les movió a sus amigos a la acción y lo llevaron a ver a Jesús. ¿Os acordáis? Esto en una hamaca, no sé cómo era aquella cama, hecha no sé de qué manera, pero ellos las llevaron y cuando llegaron enfrente se encontraron que había una multitud, allí no podía entrar ni una mosca. ¿Qué dirá ellos con una cama? Pero es interesante la fuerza que ellos tuvieron, la insistencia y la perseverancia, porque no sé cómo se les ocurrió ir al techo, abrir un agujero y meter allí al paralítico bien enfrente de Jesús. No les fue fácil. La casa estaba abarrotada de personas necesitadas. No había manera de poder entrar en ella. Pero esto no fue un obstáculo para estos amigos. El amor y la fe vencieron aquí la multitud de barreras. El amor y la fe. Por el tejado bajaron con el lecho en medio de todo el mundo delante de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay algo precioso, porque ¿qué es lo que el Señor Jesús vio? Podía haber visto muchas otras cosas, podía estar pensando como los demás, ¿qué ruido es ese? ¿Por qué importunan ahora? ¿Por qué hacen ese agujero o cualquier otra cosa? ¿No? Esto, ¿qué gente que no tiene ningún respeto al dueño de esta casa? Yo que sé lo que pudieran haber dicho, pero lo que Jesús vio era la fe que había en el corazón de estos 5, del paralítico y de sus 4 amigos. Que el enfermo mismo tuvo fe, lo sabemos por la proclamación de su perdón, la cual hizo Jesús delante de todos. Tus pecados te son perdonados. Pero aquí aprendemos no solo que los portadores tenían la misma fe del enfermo, sino que Jesús va a señalarnos la verdadera fe, una fe que no había de ser vencida, una fe victoriosa sobre todas las dificultades. Quizás por ahí podemos entender cuando el apóstol Pablo dice que aquellos que están en Cristo seremos más que vencedores. Y no nos guiamos por la vista, porque de la forma que podemos ver físicamente, cuando Jesús murió en la cruz se quedó solo, menos su mamá y algunas mujeres que allí estaban, y Juan, que estaba cerca, ¿verdad? Pero todos los demás, si tienen piernas, ¿para qué te quiero? Vamos a huir. Pero aquello que aparentemente podía ser una gran derrota fue la victoria más grande que
pasó y pasará en este universo, porque nosotros, muchos de los que aquí estamos, somos frutos de la salvación que solo se encuentra a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Amén, amén. Así es. Así que, en lugar de decirle al paralítico, te voy a sanar, venga, pongo la mano sobre ti y estás sano, Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Cualquiera en aquel momento diría, pero ¿qué está haciendo ese? ¿Cómo dice eso? Lo que quiere ese hombre es ser sanado, ¿no? O sea, Jesús no está entendiendo lo que ellos quieren. Pero esa es exactamente la visión de aquellos que no buscan intimidad con Dios y que ven las cosas simplemente por su apariencia. Otro gran predicador, pastor Warren Wendell, y no sé decir el otro nombre, dice lo siguiente: el perdón es el milagro más grande que Jesús jamás realizó. Algo que ni siquiera pensamos, pero el que nosotros hayamos sido perdonados y nuestra vida lavada por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, no tiene comparación. Nadie puede hacer esto. Nadie puede llevarnos a unirnos otra vez a Dios, si no es aquel que nos puede hacer nacer de nuevo, perdonándonos y limpiándonos de toda nuestra maldad. Satisface, dice él, la necesidad más grande y trae bendición y los resultados más duraderos. ¿Sabes qué? Como ciudadanos del cielo, aquellos que aceptaron a Jesucristo como su Salvador y Señor, ya no tienen más que hacer ningún esfuerzo para entrar en la presencia de Dios. El mayor privilegio que tenemos en esta tierra es que puedes ir a la presencia de Dios, pues puedes hablarle y Él te va a escuchar y Él te va a contestar. Pero lo más precioso es que ese acceso a la presencia de Dios, no hace falta que mueras para tenerlo, pero cuando mueras, también. Es simplemente un hasta luego y nos veremos después, porque ahora voy a la casa de Padre que Jesús preparó para todos aquellos que le aman y le buscan. No hay nada mejor que esto en la vida. Por eso debemos considerar qué importante es el privilegio, que la Navidad sean todos los días, que todos los días entremos en la casa de papá, que seamos a veces hasta un poco pesados, pero que Él nos escuche y nosotros le escuchemos, y que Él nos achuche, ¿no? Y que nosotros le achuchemos, si puedo decir de esta forma, espiritualmente, y que podamos conocer cuánto nos ama Dios. Para los líderes judíos, en aquel momento, esa la liaron, ¿no? Cuando Jesús le dijo a aquel hombre caído allí, paralítico en aquella cama, tus pecados te son perdonados. Los judíos, los grandes religiosos, los llenos de filosofías, de conocimiento de este mundo, aunque conocían la palabra, dijeron, este ha hecho blasfemia aquí. Pretende hacer algo que solo Dios puede hacer. Fue lo que ellos dijeron. Pero el gran error de ellos fue negarse frente a las evidencias a conocer, a ver que Jesús era Dios encarnado, que venía para salvar, cumpliendo así las propias escrituras, la propia palabra que ellos conocían. No hay mayor ciego que aquel que puede ver y no quiere ver. Esta es la primera vez en Marcos que Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo de Hombre o del Hombre. El título Hijo del Hombre enfatiza que es totalmente hombre, mientras que el otro título, Hijo de Dios, enfatiza que es totalmente Dios. Como hombre, puede identificarse con nuestras profundas necesidades y sufrimientos. Él sabe lo que tú no hablas a nadie. Él sabe las lágrimas que tú colocas allá en lo secreto de tu vida, ¿verdad? Él conoce todo. No se le escapa nada. Él sabe de nuestras necesidades, de nuestro sufrimiento
y es el único que puede ayudarnos a vencer el mal, el pecado y la maldad. Jesús ve el corazón de todo ser humano y nos revela tanto nuestra necesidad a nosotros mismos como el camino para alcanzar la victoria. La pregunta de Jesús es interesante. ¿Qué era más fácil? ¿Era más fácil ordenar a una enfermedad que se alejara o mandar que se alejara el pecado? Motivo central de todo lo que nos pasa de mal. Jesús entonces va a decir, y lo digo con mis palabras, para que sepáis que el poder perdonador mora en mí, persona y que será ejercido por mí mientras esté en esta tierra, entrando y saliendo con vosotros. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y mira el gran cambio. La cama había sido llevada, es lo que había llevado a aquel hombre allí. Pero ahora era el hombre que llevaba la cama. Hemos cantado hoy, no hay imposible para Dios. Cuando alguien realmente se acerca al Señor por el camino que Él ha forjado para todo ser humano, cuando alguien lo conoce de verdad, pues deja su cama y la lleva aquí en su brazo, porque ahora está libre. Cambia completamente la situación. El paralítico salió delante de todos proclamando por aquel acto a la multitud, cuyos ojos maravillados le seguían al abrirse paso entre ellos, proclamando que aquel que pudo obrar milagro de sanidad tan glorioso debería también de veras tener poder en la tierra para perdonar pecados. Cuando leía esto y preparaba este sermón, me acordaba entonces de Juan, otro discípulo del Señor, ¿verdad? Cuando dice, si el Hijo os libertare, seréis. Es ahí. No hay libertad fuera de Jesucristo. No la hay, queridos. Por mucho que insistamos, por mucho que querramos, no hay libertad sin nuestro Señor Jesucristo. Tercer y último aspecto que quisiera dejar para nosotros es que conocer nuestra razón de ser significa tener la sensibilidad de glorificar a Dios en cada momento de nuestra vida. Saber de nuestra razón de ser desplaza totalmente nuestro ego, nuestros derechos, para que Él reine, para que Él brille. Mirad, Juan el Bautista reconoció eso tan preciosamente, porque Él va a decir que Él crezca y que yo, lo sabemos, y que yo mengüe. Él había entendido quién era el Señor y Él no era el protagonista de nada. El protagonista es Él, sigue siendo y lo será hasta el final. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. A mí me encanta ese pasaje porque muestra una sensibilidad que muchas veces nosotros no tenemos. Él siempre estaba dispuesto a bendecir a las personas y glorificar al nombre de nuestro Dios Padre. Y en aquel momento estaba allí, estaban comiendo juntos en la casa de Pedro y la suegra de Pedro estaba enferma y la gente le comenta, es que la suegra de Pedro está enferma y dice, ¿dónde está ella? Yo voy allí y va y pone la mano sobre aquella mujer y yo veo tanto amor en eso, porque él podía decir, como muchas veces decimos, pues ¿qué más da? Todo el mundo está enfermo, además es suegra. No, él tenía una sensibilidad que nadie. ¿Cuánto podemos aprender del Señor? Cuando llegó la noche,
Luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y mira, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Allí estaba el Señor por la noche. No había luz eléctrica como hoy. No había tantas facilidades como, pero allí estaba Él bendiciendo, sanando a la gente y liberando de los demonios y espíritus malignos que les aturdían. En Marcos 1, 37 a 39 dice, hallándole, le dijeron, todos te buscan. Ya hemos leído el texto. Y les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique allí también, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Jesús estaba en una campaña evangelística. ¿Cómo iba para su campaña evangelística? Porque los discípulos querían que atendieran a su gente. Él iba de sinagoga en sinagoga, proclamando el evangelio y sanando a las personas y liberándolas de los poderes malignos. Y en Marcos 1, 40 a 41 dice, vino a él un leproso. Y a mí me encanta ese texto. Rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y cuál fue su respuesta? Y Jesús dice así, teniendo misericordia de él. Jesús sabía el sufrimiento, a Jesús le importaba a las personas. Un leproso era rechazado en aquella sociedad como algo, como la peste en sí. Nadie se acercaba, ni siquiera podía estar entre las multitudes. Tenían que vivir en villas totalmente apartadas, en lugares totalmente desérticos, porque además es que había terror de que eso pudiera contaminarte, ¿no? Algo parecido como la pandemia, que tú estornudabas de un lado y la gente que venía de otro lado, todos pasaban para el lado. Era así. El miedo era tremendo, pero Jesús tenía misericordia, extendió su mano. Mirad, cualquiera fariseo diría, este hombre está loco, se está contaminando, ¿cierto? Pero Jesús ni loco era. Esto no sabía lo que hacía, sino que siempre sabía lo que se hacía, porque la santidad, la bendición y la certeza de la pureza de Dios es lo que purifica todo, es lo que sana todo y lo toca. Y aquel hombre, y él dice así, yo quiero limpiarte, quiero sanarte, quiero bendecirte, sé limpio. Y él fue limpio. La sensibilidad, hermanos, lejos de ser una debilidad, como algunos creen, nos muestra la cercanía y la profunda conexión que nuestro Señor Jesús tenía con el Padre. Él sabía en todo momento lo que quería el Padre. Mientras el pecado nos hace insensible, la santidad no solo nos acerca a la protección divina, sino a entender las cosas bajo el prisma divino. Ver las cosas como Dios las ve. Marcos 2, 12 dice, entonces él se levantó y enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Glorificaron a Dios y lo glorificaron diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y eso nos lleva literalmente a cuando el Señor revela al profeta Isaías lo siguiente. Todos, absolutamente todos, los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. No hay razón ninguna en esta tierra para que nos glorifiquemos a nosotros mismos. La gloria es para Él. Y cuando sabemos lo que somos, para qué venimos y hacemos lo que Dios nos da en las manos para hacer, le glorificamos a Él. El que ve como Dios no se engaña, porque ve el corazón, lo profundo y no la apariencia. Porque así dijo
Dice el texto de Isaías 57:15, el alto y sublime, Dios, el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. El Santo dice eso. Yo habito en la altura y la santidad, pero también habito, y ahora mira lo que dice, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cómo no entender entonces por qué Dios permitió que aquella prostituta le tocara, llorara a sus pies y secara sus pies con sus cabellos y fuera perdonada delante de toda aquella gente que estaba en aquella casa, que muchas veces las despreciaron? Porque el Señor no desprecia a ningún ser humano, porque todos somos sujetos del amor de Dios, el rey y el más bastardo de esta tierra, y podemos alcanzar en Cristo la salvación. Entonces, terminando ya a modo de conclusión, qué importante es conocer nuestra función y propósito como hijos de Dios. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿Qué te habla el Señor a tu corazón? Oh, Señor, es que yo soy... No hay excusas, porque seas demasiado viejo, seas demasiado joven, Dios ha usado niños y ancianos en todos los momentos de su vida. Para Dios siempre hay un propósito por el cual estemos en esta tierra. El día que no haya propósito para ti, arréglate las maletas porque Dios te lleva. ¿Es así? Si estás, es porque hay una función. Segundo, la intimidad con Dios hace caer toda venda que nos impide discernir su voluntad y actuar con sabiduría en cada acción que enfrentamos en esta vida. Es la intimidad con Dios que nos hace ver más allá del problema. El problema en verdad no es problema, pero hay que pasar por él para glorificarle a Él. La sensibilidad a lo que Dios nos muestra nos lleva a ser un canal, una fuente de bendición por donde pasamos. Y creo que eso es tan precioso, hermanos. Esto, aunque el mundo diga que los cristianos son malditos, y lo dicen, que siempre queremos cosas equivocadas o que siempre estamos ahí para poner el dedo en las llagas. No es así. La bendición de ser cristiano es que tú puedes ser útil en esta tierra cuando nosotros no tenemos ningún poder para ser útil de ninguna forma. Puedes guiar a otros a encontrarse con Cristo. Puedes orar por otros a que conozcan al Señor. Puedes orar para que Dios sane. Puedes amar no solo de palabras, sino con una acción preciosa. Cuando mi madre estaba muy enferma, ya desahuciada por los médicos aquí en Madrid, por primera vez y hasta después nunca más nos reunimos, ya hace 24 años de esto, ¿vale? Nos reunimos todos los hermanos, o el hermano y todas las hermanas, porque solo tengo hermanas, 5 hermanas, benditas. Estábamos todos juntos ahí, orábamos, no sabíamos qué hacer. Era una situación difícil, complicada, con mucho dolor. Y una madre tan preciosa como fue la nuestra. Y no sabíamos cómo aliviar. Y orábamos y clamábamos. Y de repente un día el teléfono me toca y yo lo atiendo y dice: hola, ¿quién eres? Yo soy Adonirán. Adonirán, tú no me conoces, pero yo soy amiga de tu madre. Me llamo Elia. La conocí cuando niña, jugábamos juntos. Me enteré que ella está enferma. Mañana estoy saliendo de Brasil. Ya he comprado mi pasaje, tengo todo preparado y voy a estar con tu madre. No os preocupéis por nada. Yo voy a servir en todo. Yo estaré ahí para la comida, para la limpieza, para la plancha, para todo lo que necesitáis. Yo estaré ahí. Vete a buscarme en el aeropuerto. Y aquello me dejó descuadrado. Fui al aeropuerto. Y siempre llamamos a esa señora que no la conocíamos, porque siempre vivimos fuera,
la tía Elia, porque mi madre se refería a ella así. Conocí la tía Elia. La tía Elia fue una de las mayores bendiciones en nuestra vida. En aquel poco tiempo, mes y medio, que mi madre estuvo muy enferma, ella fue un ángel que Dios envió. Ser cristiano muchas veces es ser un ángel, porque la palabra ángel significa enviado, y Dios nos ha enviado. Y Dios precisa personas que realmente saben a qué le ha enviado y pueden ser una bendición. Cuando vemos como Dios ve, entendemos que lo importante es que Dios sea glorificado en cada momento de nuestra existencia. Quiero terminar con un texto precioso de Isaías 42, 1-8, hablándonos del Mesías. Dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, a quien mi alma tiene contentamiento. ¿Os acordáis de su bautismo? Contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Fue su primera palabra. No nos recoge Marcos, pero otro evangelio sí, Lucas. No, el Espíritu de Dios está sobre mí en aquella sinagoga, por cuanto me ha ungido y etcétera. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará, me encanta eso, la caña cascada, ni apagará el pábilo que humearé. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. Así dice Yahvé Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y el espíritu a los que por ella andan. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia, hablando del Señor, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Yahvé, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Qué texto? ¿Qué palabra? Cuando era pastor en La Coruña, la última predicación, el último momento, el último esfuerzo evangelístico que teníamos, se acercó un joven cuando hicieron llamamiento. Terminó el culto, desapareció, no pude hablar con él. Pero la semana siguiente había otra campaña en el mismo lugar de todas las iglesias evangélicas coruñesas. Y yo estaba orando, Señor, tengo que saber dónde está este joven. Y me acuerdo que estando en aquella campaña pensaba en él y oraba. Ay, Señor, si supiera, no sé ni su nombre. Pero cuando terminó, era una campaña vía satélite y todo estaba oscura. El pastor Timoteo Figueredo, que aún hoy es pastor allí, en la iglesia de hermanos, dijo: todos aquellos que son pastores, misioneros, que están aquí, pasen adelante, porque había muchas personas que habían aceptado a Jesucristo en sus vidas como Salvador y Señor. Y yo pasé en medio de aquella oscuridad, en los pasillos como pude, y me quedé detrás de alguien, así un poquito al lado, pero detrás de alguien que estaba ahí delante. Y puse la mano sobre su hombro y estaba orando. Cuando abrió las luces que yo miré, era el joven, y me alegró. Me alegró, porque entonces yo dije: mira, te estaba buscando una semana orando por ti. Y él dijo, entonces, Víctor se llama, ¿vale? Él dijo así: pero yo supe. Y bueno, comenzamos a estudiar la Biblia juntos. Un día, ya después de tiempo estudiando la Biblia, Víctor dijo: pastor, hoy quiero darte mi testimonio. Yo dije: muy bien, entonces adelante. En mi casa nunca me voy a olvidar de esto. Dice: pastor, aquel día de la campaña, porque la campaña tenía un título: Él vino a dar libertad a los cautivos. Jesús vino a dar libertad, ¿no? Él dijo: aquel día yo tenía todo preparado y había decidido suicidarme. Así me dijo Víctor. Estaba todo preparado.
Pero el cura de mi pueblo, él vivía en un pueblo muy cerquita de La Coruña, y él trabajaba como agricultor, esto ya con verduras y todo, sin tóxico ni nada de esto, ¿no? Totalmente natural. Él dijo, el cura de mi pueblo siempre pasaba por la mañana a desayunar conmigo y rezar conmigo. Y él vino aquel día. Pero yo había visto en el periódico un anuncio. Él vino a dar libertad a los cautivos, una campaña de la iglesia evangélica La Esperanza. Y él dijo así, cuando yo vi eso, yo dije, yo le voy a pedir al cura que me lleve ahí antes, quizás haya alguna oportunidad. Y entonces, él habló con el cura y el cura dijo, te llevo hoy. El cura le conocía, le amaba. Te llevo hoy, esta tarde, a tal hora estoy aquí, te llevo. Y lo llevó a la puerta de donde estábamos la campaña. Y él aceptó su vida para Cristo. Estaba decidido a matarse. Había tenido pruebas muy profundas y terribles en su vida. Me las contó, no las voy a contar, pero me las contó. Algunos años atrás, creo que, no sé cuánto, pero mejor unos 4 o 5 años atrás, nosotros fuimos a La Coruña, la familia, pasar el final de año. Y donde nos quedamos, al lado había una iglesia. Y yo decía, mira, esa iglesia no conocía cuando estaba aquí. Vamos allá, vamos a visitar, no sé, está ahí, vamos a ver. Y cuando yo entré, yo me encuentro con el pastor Víctor y su esposa dirigiendo. Oh, Dios maravilloso. Mira, hoy quiero hacerte una invitación. No a una religión, pero a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. No hay acasos para Dios. Dios nunca pierde el control. Siempre está ahí. Nunca nos abandona. Nunca desiste de tu vida. Siempre nos llama. Creo que esta Navidad sería muchísimo, estoy seguro, sería muchísimo mejor si la pudiera celebrar con Él, con el Señor Jesucristo. Acéptalo por fe. No te estoy pidiendo que me pagues nada, no me debes nada, ni quiero que vas a deber nada. No te estoy diciendo que venga a esta iglesia o cualquiera que quieras. No, te estoy diciendo, ve a Cristo. Él te llevará a Dios. Él te liberará como aquel paralítico. Él salió andando con su cama, pero sus pecados estaban perdonados. Amén. Un día lo veremos y podremos hablar con Él. ¿Cómo fue? Cuéntanos en primera. Vamos a orar. Padre amado, estamos en tu presencia en esta mañana. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra. Gracias. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por nuestro Salvador Jesús. Gracias porque la Navidad tiene un sentido verdadero y no el sentido que quiere dar la humanidad. Gracias, Señor, porque nuestros pecados han sido perdonados. No merecemos, Señor. Gracias porque nos has libertado del poder del diablo, de Satanás y de todos sus ángeles. Gracias porque sin merecer el cielo es una verdad y una realidad en nuestra vida. Señor, bendice a nosotros como tus hijos, que sepamos siempre por qué estamos en esta tierra. Y si hay alguien, Señor, de nuestros amigos que aquí están y que todavía no te conocen, revélate a ellos y que ellos te puedan recibir arrepintiéndose de sus pecados como su Salvador y como su Señor. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre precioso de Jesucristo, nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. El único mediador entre Dios y los hombres. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios os bendiga. Saludaos unos a otros. Las cadenas de la muerte
ya no hay